Hoy nos encontramos con Arantzazu Amezaga, una hija del exilio que nació en Argentina, pero vivió en Uruguay y en Venezuela, en esa Venezuela donde conoció la libertad después de esa dictadura. Una mujer que ha recorrido y ha tenido vivencias hasta en la embajada americana trabajando con el presidente Kennedy. Y hoy amablemente pues vamos a recordar su vida, quizá la de su marido y la de su padre, que fue además quien le introdujo en la literatura femenina, sí, sí. ¿no? Una mujer que ha vivido en la dificultad, en el exilio, pero también en la libertad de esos países, ¿no? Por eso, Arantzazu, creo que todavía tenemos una deuda histórica con personas como tú, vuestra familia, que luchó tanto, ¿no? por los valores, por los principios, por las instituciones vascas, y que quizá debemos recordar cada día para saber lo que somos, ¿no? En esta coyuntura vemos también la situación de Venezuela, y en el Parlamento Europeo trabajamos en un grupo de memoria histórica y reclamamos todavía la impunidad de esos crímenes franquistas, ¿no? Que os llevaron también a vivir tantísimos años fuera. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa situación, ese momento que vivisteis y esta situación de no recuperación aún de esa memoria histórica? Lo veo grave, porque un país tiene que tener memoria. Y el nuestro es un país tan viejo que su memoria se reporta hasta la prehistoria, lo tenemos en nuestra lengua. Y hoy en lo que se vivió, yo diría en la guerra civil y también las dos guerras carlistas, fueron heridas nacionales. O sea, sale del país una cantidad de gente enorme. En el 36, los datos son hasta de 250.000 personas en una población escasa, como era el territorio vasco. En las guerras carlistas nos salen los jóvenes del país, que son los que fundan los centros vascos de América, y las icastolas, primeras icastolas hay en los centros vascos de América, que en la propia Euskadi. Entonces yo veo grave que todo esto no se sepa y no se hable de esto más. Yo he hablado en lo que he podido, ¿verdad? Yo he dado la lata cuando puedo, pero conociendo los dos mundos, es injusto que no se reconozca lo que fue el exilio. Para muchos, el exilio, para mucha gente, y más de la que creemos, el exilio es un campo dorado. Tú vas allá y América tiene naranjas de oro en los árboles, el dorado. Eso no es verdad. Mi padre tenía 40 años, era abogado, estaba en oposiciones a notario, tenía instalado un despacho de abogado en Algorta, en la casa de su ama, en la avenida Basagoiti. Era director de instituto, traducía al euskera, sabía 8 idiomas, entonces traducía al euskera literatura desde la lengua original, no pasando por el francés, que en castellano se ha hecho mucho, traducciones de los griegos pasando por el francés. Él no, él traducía desde el idioma original, de ahí su mérito. Bueno, este hombre, con esa trayectoria y con 40 años, lo meten en un barco, o se mete en un barco, camino a América. No tenían pasaporte, eran rojos, masones y separatistas, lo cual los países receptores, eso les daba miedo, y eso además de todo no lo eran. En África estuvieron en un campo de concentración. En toda la América, que se reciba a los vascos especialmente bien, tienen Cuba. Cuba los metió en un campo de concentración, a los vascos, y a los españoles y judíos que iban en ese barco. Bueno, el exilio es todo menos fácil, y además es un camino sin regreso. El que se va, cuando vuelve, ya no es lo mismo lo que ha pasado, la gente que ha vivido, o sea, ha seguido viviendo. Por eso, para mí, el exilio es sin regreso. Tú estás en un barco, o en un avión, o en una nave, en el tiempo, luchando por tus principios. Es verdad que esta generación, en este caso la familia Irujo, con la que nos ennoviamos, Pello y yo, nos casamos ya en Caracas, en Venezuela, tiene la misma trayectoria y el mismo reclamo. La gente que va a América con las condiciones, y hablo las guerras carlistas y hablo de la guerra civil, llega a América con un reclamo libertario y con un buen hacer.
lo primero que hacen, en Argentina pasó esto, y luego pasa en todas las demás comunidades, en Argentina llegan y se les muere un vasco, un hombre joven. Eso es una alarma social. ¿Qué hacemos con él? Hay que enterrarlo dignamente, hay que darse cuenta que eran muy religiosos. Y además para la muerte el vasco tiene un sentido, que Barandiarán lo ha explicado muy bien, un sentido de trascendencia, porque somos como una rueda. Una rueda, lo que es nuestro, va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos, es una rueda. Entonces, ¿qué hacen? Pues inmediatamente alquilan, con los poquísimos dineros que habían, se alquila un panteón para los vascos. Eso se hace en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Estados Unidos. ¿Cómo son recibidos los vascos? Desde una perspectiva de inmensa tolerancia, porque son gente de bien. Eso lo sabe Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú y Estados Unidos. A la isla de Ellis, cuando llegaban los vascos, ganaderos para Nevada, los vascos tenían un tren especial para ellos. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían formado una comunidad y se ayudaban entre ellos. No había un vasco en la calle desprotegido, no lo hubo nunca. En todo este mapa, que te puedo decir que va del norte de América al sur, se crearon socorros mutuos, bolsas de trabajo en los centros vascos, que los centros vascos son eso, cuando no existía la seguridad social y cuando no existía nada. Y yo creo que en eso y en el reclamo continuo, nosotros defendimos la libertad. En la guerra civil, que fue una preguerra mundial europea, nosotros, la ikurriña significó el símbolo de libertad. Nosotros luchábamos por libertad contra los fascismos. Y eso el vasco lo lleva a América, el vasco la vasca. ¿Qué se forma en América? Pues te puedo decir, a pesar de los tiempos que corren, hubo familias sólidas, muy sólidas. Y lo que importaba era la educación del chico o la chica, porque en eso no hubo diferencia, ¿eh? En América, por lo menos no hubo, que yo sepa. Mis dos cuñadas son farmacéuticas. Yo entré en la escuela de biblioteconomía porque era mi pasión, es las letras, y ahí entré. Mis hermanos estudiaron, pero yo también. Ahí no había ninguna dejación femenina desde ningún punto de vista. Eso también hay que señalarlo como parte del exilio vasco. ¿Por qué las carreras universitarias? En el país no teníamos universidad. Cuando ellos llegan y ven que en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, la universidad está a la mano del hombre, ellos dicen, nuestros hijos a la universidad. Te puedo decir que en Venezuela, que es donde yo, claro, viví mi juventud, es lo que más recuerdo y veo, todos fuimos a la universidad, chicos y chicas, ¿eh? No había ningún tipo de discriminación. Entonces, eso es, para un país receptor, eso es una canonjía. Hubo en Venezuela, porque con esto cubro varias preguntas, no lo estoy diciendo porque es que me estoy alargando mucho, pero hubo en Venezuela, la Embajada de España, tenían dos condiciones muy bonitas. Una de ellas es que si había un lío político en el país de origen, donde estuvieran, cerraban a cal y canto. O sea que un español se encontraba en un golpe de Estado en Argentina o en Venezuela, no tenía ayuda de su embajada. Estados Unidos y Gran Bretaña, en el momento en que la radio se daba el golpe de Estado, mandaban un autobús a la gente, ¿sí? Y los llevaban a los aeropuertos. Bueno, esa era una parte de la embajada española, sigue siendo. La otra era que creo que fue con el juicio de Burgos, se pusieron muy enojados y empezaron a hablar mal de los vascos. Y para nuestra sorpresa, porque fue totalmente autónomo a nosotros, el ministro de Interiores de Venezuela, que creo que era Calvani, salió a la prensa y dijo: no tengo un vasco preso, punto final. ¿Qué quiere decir eso? Que no había vascos vagabundos, que no había vascos ladrones, lo sabía de otra manera, pero no en la cárcel, ¿eh? No se podía decir lo mismo de las otras colectividades. La Embajada de España tuvo que callar la boca. Pero eso también significa que había un orden social en la comunidad vasca venezolana o en la comunidad vasca uruguaya que hace que los gobiernos de esos países los respeten. Porque eso es así. En Uruguay, mira,
Otro acto que se hizo hace 75 años, yo tenía 9 meses, fuimos a Uruguay y organizaron los vascos, que estaban llegando los barcos, sin un duro, Izaskun, sin un duro, pero siendo recibidos por el Laura Bat, que les daba trabajo, el que sea, porque mi padre entró de contable en una fábrica de alpargatas de gente vasca. Bueno, sin un duro, porque eso te daba para el pan. Y menos mal que el pan, la leche y la carne era muy barato en el sur. Bueno, pero organizan la Gran Semana Vasca de Montevideo. Y entonces es un festejo que vienen los vascos de Chile, los vascos de Argentina, se organizan en Uruguay, que era el país más democrático, y allí hacen una exhibición de la civilización vasca. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra pintura, nuestros escritores, nuestros versolaris, se hacen charlas. Se mueve la sociedad uruguaya en este sentido. Fue un éxito. Y es la primera vez que la Ikurriña ondea en las calles de América junto a la bandera de Argentina y la de Chile. Y la de Uruguay, claro. Y el presidente del Uruguay, que era nieto de vascos, desfila con las gentes del Euskal Herria de Montevideo. Pero eso no lo logra, es que no sé, eso mismo no conozco de otra colectividad humana en América. Entonces, quiere decir que los países nos recibían bien, pero nosotros hacíamos bien también.